Bueno, hola a todos, yo soy Sebastián. En este video les voy a explicar qué es el consentimiento informado y para qué funciona. Este documento que pueden ver acá es un contrato que haces pues con el cliente de parte pues de tú como tatuador y tu cliente pues como persona. Cuando se va a someter a un procedimiento, ya sea un tatuaje, un piercing, es como un contrato que él debe firmar y tiene que aceptar ciertas cosas que están escritas en el documento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo conseguí uno pues de internet y lo modifiqué, pues lo redacté con respecto a mi empresa, ¿cierto? El cliente cuando lo recibe, inicialmente tiene que rellenar como una encuesta. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, soy diabético, me mareo con facilidad, eh, padezco de ataques de pánico, o soy alérgico al látex. Entonces son cosas que el cliente tiene que pues decirlas antes de someterse al procedimiento, porque uno no sabe que sea alérgico a la tinta y luego el tatuaje le pasó algo y viene y le reclama a uno, ¿cierto? Entonces cuando el cliente firma el documento, uno está exento pues a que pasen cosas más legales, que el cliente lo demande a uno porque se le infectó el tatuaje, cualquier cosa. Cuando yo estaba empezando a tatuar, que tatuaba pues en mi casa, pues obviamente no usaba eso, pero es bueno que ustedes desde ahora, si estás tatuando en tu casa, desde ahora lo hagas, pues porque es muy importante. Por ejemplo, a mí me pasaba antes que hacía un tatuaje y por X o Y motivo, digamos que no por culpa mía, sino que al cliente le da una reacción alérgica, que le salieran pues barritos o cualquier cosa muy leve y el cliente no entraba en pánico, me salía y me regañaba o me reclamaba pues por cosas que son normales. Entonces cuando el cliente es consciente de que pueden pasar esas cosas y de que él firma un documento y llega a pasar algo, entonces él ya no te va a llegar como haciendo el reclamo, sino que de una manera más respetuosa, entonces él ya pues, le dice a uno lo que pasó. También funciona en caso de que vas a tatuar a un menor de edad, el acudiente debe firmar pues con los datos de él, en la parte pues posterior, de que se hace responsable pues de que su hijo se va a tatuar, ¿cierto? Yo en lo personal tatúo, bueno, depende. Yo creo que máximo me han llegado clientes de 15 años, 16, y me parece que es una edad no tan razonable para tatuarse. Si es algo chiquito, pues pienso que se puede hacer. Si es un tatuaje muy grande, o sea, ya depende de tú como persona, pues la moral tuya, si le haces el tatuaje a la persona o no. Yo en lo personal, si es una persona de 15 años y quiere algo muy grande, pues no se lo hago. Si es algo muy chiquito, se lo puedo hacer y que el acudiente firme el consentimiento. Otra cosa para lo que sirve el consentimiento es que en la parte de atrás el cliente llena con sus datos, nombre, correo, dirección, teléfono. Entonces esto es como una base de datos que tú luego la almacenas en un programa o en Excel y tienes como una lista de tus clientes, tus contactos y ahí puedes mandar alguna promoción o cuando saques algún evento, tienes ya una base de datos y eso es muy importante en cualquier negocio. Y eso sería todo. Ya te queda pues claro para lo que funciona el consentimiento informado. Igualmente te voy a dejar en la descripción del video, te voy a dejar unas plantillas que las puedes descargar y ya tú lo puedes modificar a tu gusto o puedes usar el mismo que uso yo, como tú quieras.